Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, contenido informativo de esos importantes, de esos que tienen tras de sí una información interesante y que nos deja muy claro cuál es el futuro de los visores de Meta. Hace unos días os comentaba la noticia de que las MetaQuest Pro 2 habían sido canceladas, además confirmado oficialmente por Andrew Bosworth, pero es que en el día de ayer han salido nuevas noticias de un nuevo visor que estaría preparando Meta. Además viene del mismo medio que pues el que dio la información de que MetaQuest Pro 2 estaban canceladas, con lo cual tiene muchas posibilidades de que sean totalmente fidedignas. De hecho, yo pienso que en este movimiento ha tenido que haber un acuerdo entre el medio de Information y lo que es Meta para dar estas noticias, porque es curioso en tan poco tiempo se hayan dado estas dos noticias, la cancelación de las MetaQuest Pro 2, el nuevo producto que estaría preparando Meta, y las dos en el mismo medio de comunicación, y además incluso una de ellas confirmada por el propio Andrew Bosworth, una de las cabezas visibles de Meta. Bien, pues de esto es de lo que vamos a hablar fundamentalmente en el vídeo de hoy, además de una pequeña noticia sobre un juego que esperábamos para visores Quest y que se va a retrasar un poquito. Y con eso vamos a empezar. Hitman 3 Reloaded se retrasa como mínimo hasta el mes de octubre de 2024, con lo cual tendrá que enfrentarse a títulos tan importantes como Batman Arkham Shadow, que por cierto ya están saliendo las primeras reviews de unas pruebas que hubo en la Gamescom y parece que el juego es tan prometedor como parecía en ese último tráiler, Batman Arkham Shadow. Pero ocupándonos de Hitman 3 Reloaded, pues que sepáis que se iba a salir en alguna fecha del verano y se ha retrasado a otoño, concretamente se sospecha que a octubre de 2024. Ya sabemos que este título había dado algunos problemas en cuanto a los aficionados, sobre todo por el aspecto visual que tiene el juego, aunque a nivel de mecánicas y demás parece bastante más rico que lo que nos ofrecía las versiones de PSVR, etcétera, etcétera. En todo caso, aquí esto es una cuestión de preferencias. Lógicamente todos desearíamos tener excelentes mecánicas VR y unos gráficos apabullantes, pero cuando tenemos un visor, en este caso como Quest 3, que no se puede permitir el lujo por la propia potencia del visor, pues tendremos que elegir entre mejores gráficos en PSVR o mejores mecánicas VR en la versión de Quest 3, que parece ser que podría ser así, aunque tampoco creo que el aspecto visual vaya a ser tan malo como se está especulando. En todo caso, ya lo veremos en octubre, porque ya digo, se ha retrasado. Y vamos a la noticia central del vídeo de hoy, que le voy a ocupar todo el tiempo, porque creo que es importante, bastante importante lo que se ha desvelado. Parece ser que, ya sabéis que hace unos días, como he comentado al principio del vídeo, se dio la noticia de la cancelación por parte de Information, la cancelación de las MetaQuest Pro 2, y yo comentaba que esto puede ser interesante para el mundo de la VR de consumidor, porque haría que Meta se centrara en lo que son los visores de consumidor, trayendo características muy deseadas a esos visores. ¿Quiere decir que lo que yo voy a comentar ahora no vaya a ocurrir esto que yo digo? Probablemente sí vaya a ocurrir, pero desde luego Meta no ha dejado de apostar por los visores de alta gama, y más en concreto con un visor que rompería totalmente con lo que viene haciendo Meta generalmente. Rompería en cierta manera porque al final el proyecto, que se le ha llamado Puffin o Quest Air, ya se está llamando Quest Air, Air de aire, por lo liviano que se supone que va a ser, pues al final no es más que una copia en cierta manera de Apple Vision Pro. Si vemos las características que se supone va a tener este visor, lo vemos a continuación, que os lo voy a comentar, veremos que prácticamente son unas Apple Vision Pro. Quizá Meta las proponga a un precio inferior, pero la filosofía que hay detrás del visor es esa. Por tanto, estaríamos ante un tipo de visor que, bajo mi punto de vista, lógicamente al consumidor final, a nosotros, al usuario medio, no le va a interesar demasiado. ¿Qué características tendría este visor Puffin o Quest Air, como ya se le ha denominado? Bueno, pues en principio saldría para 2027, que es cuando estaba prevista las MetaQuest Pro 2, por lo tanto podemos interpretar
que más que el hecho de que haya abandonado Meta, lo que son las MetaQuest Pro 2, lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio de producto entre MetaQuest Pro 2 y ese Puffin o Quest Air. ¿Qué características tiene previsto para 2027? Pues sería un visor de alta gama, como es lógico, muy ligero. La idea es que pese bastante poco, unos 100 gramos, está hablando 100-150 gramos, sea muy ligero, por tanto sería una de las grandes características, pero ojo, tendría una petaca en el bolsillo tipo Apple Vision Pro, donde tendríamos la batería y todo el sistema de procesador, GPU, etcétera, del visor, con lo cual así, lógicamente, podemos conseguir que las gafas que nos ponemos pues sean muy parecidas a las que yo tengo puestas ahora mismo, pero lógicamente con el inconveniente, al menos para mí es un inconveniente, entre comillas, porque lógicamente para lo que va dirigido este visor no es para el gaming, por tanto esa petaca podría ser menos molesta, pero tenemos que tener claro que serían unas gafas muy livianas, pero con una petaca con su correspondiente batería y sus procesadores y demás que tendríamos que llevar en el bolsillo. Vamos, lo que hace la Apple Vision Pro para reducir, para que nos hagamos una idea. Por otro lado, no tendría controladores. Se está especulando si se podrían conectar los controladores, posiblemente los Touch Plus de las MetaQuest Pro o incluso los de las MetaQuest 3, pero en principio el producto está pensado para manejarlo con los ojos y con lo que son las manos, el hand tracking, es decir, prácticamente las Apple Vision Pro que se manejaban de esta manera, aunque después la comunidad ha añadido algunas posibilidades de conectar mandos y demás. Además, incluso van a salir unos mandos específicos de una compañía independiente para las Apple Vision Pro, pero el visor, como yo digo muchas veces, no está pensado para jugar, con lo cual, pues aunque se hagan estos arreglos de última hora, nunca va a ser lo mismo que jugar con un visor que esté preparado para el gaming y más concretamente para la VR. Bien, tendría en principio lentes pancake, tendría también la posibilidad del pass-through, tendría un precio en principio alto, no sabemos si llegará al precio de las Apple Vision Pro, pero sí será un precio alto. Bueno, parece ser que tendría paneles OLED, o esto es lo deseable, que tuvieran paneles OLED semejante a lo que tiene la que son las Apple Vision Pro. Tendría un FOV reducido, eso sí, sería un FOV más reducido al que estamos acostumbrados en los visores normales. Sería en principio dedicado expresamente a lo que es la realidad mixta, aunque tendría posibilidades de VR también a nivel de aplicaciones en 2D y volumétricas. En principio, vuelvo a repetir, no estaría indicado para el gaming. Y tendría las tecnologías del eye tracking y el facial tracking, ¿de acuerdo? Lógicamente el eye tracking y el facial tracking serían necesarios, sobre todo el eye tracking, para ese manejo del visor y de los paneles y demás con los ojos y con las manos. Bien, estas son las características así más por encima, supuestas, porque realmente Meta no ha dado ninguna característica en sí, pero lo que se supone que está detrás de este proyecto, recogido de informaciones del propio artículo de The Information y también de algunas deducciones que ha hecho digamos así, Insider, podemos llamar de alguna manera, sí, Insider, vamos a llamarlas. Y por ejemplo, Luna ha especulado otras características como el tema del OLED, del FOV reducido, de que solo sería para realidad mixta y del eye tracking y facial tracking. Básicamente el visor, para que nos hagamos una idea, rompe absolutamente con lo que antes estaba haciendo Meta. En cierta manera da la mano a la filosofía de Apple con sus Apple Vision Pro. Y bueno, yo creo que lo que van a sacar es un producto muy parecido a las Apple Vision Pro y probablemente con un precio mucho más accesible o asequible, como pueda ser, pues ya digo, pues los $2000 de los que estamos hablando, o $1500 aproximadamente, para un poco asemejarse a poder competir con las Apple Vision Pro baratas que se supone que van a salir dentro de poco, el año que viene a más tardar. Y yo creo que en esto es en lo que están centrados los chicos de Meta con este proyecto Puffin o Quest Air. ¿Qué ocurre entonces a tenor de esto con las Quest 4 que supuestamente llegarían en 2026? Pues en este caso Luna se ha atrevido a especular qué características podría traer según ellas, lógicamente a raíz de todo lo que está sucediendo,
estas Quest 4 y Quest 4S podrían tener las siguientes tecnologías, aunque esto es pura especulación, vuelvo a repetir, aunque yo creo personalmente que no estaría muy alejado de la realidad. Por un lado tendría un panel dos paneles mejor dicho, o bien LCD o QLED. Yo aquí es el punto en el que voy a ser más crítico. Yo creo que las Quest 4 obligatoriamente tienen que tener un panel que no sea LCD. Yo creo que los paneles LCD a nivel de VR deben ya desecharse porque no nos dan la mejor experiencia. Es cierto que se han exprimido al máximo incluso las MetaQuest 3, pero yo creo que ya no haya lugar a que un visor próximo de Meta tenga los paneles LCD otra vez. Sería realmente un retraso respecto al resto de marcas que hay en el mercado, que todas ya están apostando por el micro LED o bien por el QLED, que es la otra opción que baraja esta chica Luna, o es sobre un panel o dos paneles QLED. Yo esto lo vería mucho más coherente porque no tendría el coste de los paneles UOLED que tendrían el visor puffing que acabo de comentar, pero sí nos daría esos negros, nos daría el formato HDR con un coste inferior, porque al final lo que le ocurre a Meta con estas cosas es que lo que quieren ellos es conseguir visores asequibles al público que no superen los $1000 a la hora de comprarlo, y lógicamente pues parece ser que a día de hoy la tecnología UOLED o micro LED parece ser que es suficientemente cara, al menos la que propone Meta, como para superar ese límite que tienen ellos para un visor de consumidor de los $1000 o 1000 euros. Por tanto, lógicamente yo en este sentido soy crítico y yo casi exijo que el próximo visor de Meta, las Quest 4, tengan un panel como mínimo QLED, para que pasemos ya de tecnología en eso que nos está ya siendo un lastre, esa tecnología que no nos permite ver colores vivos, que no nos permite ver unos negros contundentes, etcétera, etcétera. Yo creo que es absolutamente necesario que tenga tecnología QLED. ¿Qué más cosas tendría este visor? Pues lógicamente tendría un mayor FOV. Parece ser que el FOV podría incrementarse de los 110 quizá a los 120, tampoco esperamos un incremento muy grande, pero sí sería deseable que poco a poco fuera aumentando ese FOV que tuvieran los visores. Por otro lado, parece ser que ya incluiría eye tracking. Esto sí es una buena noticia. Bueno, todo lo que estoy comentando es una buena noticia, pero parece ser que pudieran tener eye tracking. Ayer hablamos de esos procesadores XR2 de generación 3 que traerían el formato de 2 cámaras para eye tracking, y quizás sería mucho menos costoso implementar un eye tracking con 2 cámaras, las cuales ambas sean más baratas, y hacer esa función con esas 2 cámaras, que una cámara a lo mejor que utilizan los visores con MetaQuest Pro, etcétera, y que lógicamente hacen que la tecnología sea más cara. Por tanto, por ahí pueden ir los tiros. También tenemos que tendrá controladores, que será un visor indicado para el gaming, pero que también seguirá apostando por la AR y por la XR, sí, realidad mixta y realidad aumentada. Por tanto, lógicamente, si en 2026 Quest 4 salieran con estas características, pues sería un visor realmente potente, un visor que apostaría por un paso adelante. Pues ya digo, yo eliminaría de la ecuación el panel LCD. Ya para mí sería un error absoluto que a las alturas del año 2026 Meta siguiera implementando paneles LCD. Yo elegiría el QLED, el mayor FOV, eye tracking, controladores para el gaming, y que tenga realidad mixta y aumentada mejorada, como ha ocurrido con las MetaQuest 3. Yo creo que sería un buen incremento de calidades para nuestras experiencias, tanto en PSVR como en formato standalone. El eye tracking nos aportaría muchísimo a la hora de obtener mejores juegos en formato standalone, incluso poder jugar a juegos de PSVR sin tener que tener una tarjeta gráfica tan exigente. Y lógicamente QLED, si lo implementan, que yo deseo con todas mis fuerzas que sea así, ya que no vamos a poder tener, parece ser, micro LED, por lo menos que tengamos QLED, pues esto sí nos daría ya el formato HDR, los colores vivos, los negros puros, porque es una tecnología alternativa, digamos así, al OLED, que también tiene pues una gran prestaciones, o unas grandes prestaciones a la hora de ofrecernos imágenes mejores, más coloristas, más impactantes, y unos negros más intensos que lo que tenemos a día de hoy en los visores Quest. Con lo cual, ya digo, si el visor fuera
tal como es las MetaQuest 3 más o menos. Mejorarán algo el pass-through, me imagino, porque se supone que las cámaras del pass-through podrían pasar a ser en que cada cámara lo que nos plasmase en imágenes fueran 16 megapíxeles, con lo cual la calidad visual mejoraría contundentemente, pero además si tiene formato QLED, mayor FOV, un poquito de FOV, 120 por ejemplo, eye tracking, controladores, etcétera, etcétera, pues yo creo que sería un visor bastante chulo, con el cual daríamos realmente un paso adelante en lo que es las tecnologías para el consumidor de VR a precio asequible. ¿Qué precio puede tener un visor con estas características? Lógicamente yo creo que será un precio superior a las MetaQuest 3 actuales, quizá 800 o 900 dólares, pero nunca superaría los 1000 dólares. Al menos esa es la filosofía que lleva Meta respecto a los visores de consumidores. Y bien, pues esto es todo lo que os quería comentar en el día de hoy. Así que, bueno, pues podéis debatir en la zona de comentarios, dejarme vuestras opiniones sobre todo lo que hemos comentado, sobre estos nuevos visores, qué os parecen esas características de Quest 4, qué os parece ese proyecto Puffin, os interesa, no os interesa, en la zona de comentarios. Dadle a me gusta al vídeo si os ha parecido interesante y si creéis que es un contenido de calidad que puedan conocer y creáis que es bueno que conozcan otros usuarios. Vuestro me gusta ayudará a que otros usuarios lo conozcan, y suscribíos y marcar la campanita en todos, que es importante para que os lleguen todos los contenidos del canal. Por cierto, que tenéis ya un tutorial de Marvel Powers United VR para poder jugarlo en vuestro PC y con vuestros visores Quest y Pico, por si lo queréis. Se publicó ayer y ahí lo tenéis. Nos vemos pronto, que paséis muy buen día. Chao, chao.